En México, la brujería no es solo un susurro entre las mujeres mayores de un pueblo, es una sombra que cruzó generaciones. Desde antes de la colonia, las creencias sobre hechizos, curanderos y pactos con fuerzas que nadie nombra en voz alta formaron parte del tejido de la vida. Hoy, en pleno siglo XXI, estas historias siguen vivas, no como folclore inocente, sino como relatos que arrancan el sueño y dejan marcas en la memoria. En este episodio de Archivo Oscuro MX, exploramos el lado más oscuro de la brujería en México. No la hechicería romántica de las películas, sino el maleficio que cambia familias, que hiere a niños y que, según algunos, despierta cosas que no quieren ser despertadas. No busques aquí respuestas sencillas. Busca advertencias. Abre bien los oídos y prepárate para escuchar testimonios que fueron, hasta hace poco, imposibles de creer. Para entender esos relatos, hay que remontar a épocas en que la medicina y la magia caminaban juntas. Los curanderos curaban, los brujos invocaban, y las comunidades establecían límites sagrados. ¿Quién podría tocar? ¿Cuáles palabras deberían ser evitadas? ¿Cuáles objetos deberían ser descartados en la orilla del río? Con la llegada de nuevas fronteras y ojos que no podrían entender lo ancestral, la brujería mutó. Algunos practicaban en secreto, otros lo usaban para venganzas personales. Y en cada época aparecían relatos que no se borraban. Maldiciones lanzadas con un susurro, señales que caían en las paredes y crianzas que mudaban después de una noche igual. Hoy escucharemos dos de esos relatos, casos distintos, en regiones distintas, mas con un hilo en común: la certeza de quien vivenció aquello, de que algo oscuro tocó sus vidas de manera irreparable. El primer relato fornece un valle esquecido, donde las personas también ascenden velas en cascatas de pedra y guardan secretos en cofres cerrados. Allí se fala de una mujer que vivió isolada, que veio de fuera, y que poco a poco fue ganando a confianza de más y esposas. Aprendeu os nombres das plantas, conheceu orações antigas, y su presencia transformó a comunidad. Algunos creyeron en su ayuda, otros susurraban que nada do que había feito era bom. O que ninguém esperaba era que su ayuda terminase en maleficio. O que paró de cuidar se envolvió en controle, y lo que era un favor terminó en demandas que pedían a entrega de cosas que solo pertenecían a alma. El segundo relato viene de un viejo caso junto a un lugar que, según los vecinos, nunca estuvo en silencio. Allí, ofertas extrañas y símbolos traídos con ceniza hicieron que una familia mudase. Las crianzas no comían, las mascotas se enfermaban y las noches se completaban de pasos que nadie reconocía. Ambos relatos terminan con preguntas sin respuesta. ¿Fue una brutalidad? ¿Una venganza? ¿Una doença malinterpretada? ¿O algo que desafió la lógica? No prometemos certezas, prometemos oír. Y al hacerlo, se testará algo que o acompañará por mucho tiempo después de publicar este video. Cuentan los antiguos del Valle das Sombras que hace más de medio siglo una mujer apareció caminando entre la nieve. No se sabía de dónde venía, ni quién la vio fue embora. Llevaba un vestido de liño viejo y una mirada que mezclaba ternura con algo que nadie describió. Se llamó Eulalia y en pocos días comenzó a ofrecer remedios para fiebres, dolores y hombres que los médicos del pueblo no sabían curar. La gente comenzó a buscarla en silencio, trayéndole ofertas, panela, sal, flores secas. Nadie sabía que, con cada visita,
Eulalia no solo curaba el cuerpo, sino observaba el alma, y cuando veía oscuridad, sonreía. Los primeros meses fueron fuertes de calma. Las mujeres declaran que las crianzas duermen mejor gracias a las infusiones de Eulalia. Los hombres juraron que su ganado fue mejorado después de que ella te vendido el agua. Pero una noche, una madre llamada Rosaura fue abordada con un problema distinto. Su hijo acordó gritando el nombre de alguien que no conocía. Eulalia oyó un silencio, ascendió una vela negra y pidió una gota de sangre del meniño. «Solo así sabré quién le llama», dijo. Rosaura dudó, pero lo hizo. Desde ese entonces, su casa nunca volvió a ser igual. Los vecinos comenzaron a notar cosas extrañas. Nas madrugadas, las gallinas se agitaban sin motivo, los perros aullaban mirando para las montañas y un aroma a hierbas quemadas se filtraba por las janelas. Un antiguo seguro fue visto por Eulalia caminando descalza por los campos, con una vela ascensa en cada mano. Decía palabras en una lengua que nadie reconocía, y al amanecer, la tierra donde pisaba amanecía húmeda, como si hubiera llovido solo para ella. Rosaura empezó a enfermar. No podía dormir. Oía voces que susurraban su nombre y veía sombras que se arrastraban por bajo de la puerta. Un día, decidí confrontar a Eulalia. Llegó hasta su casa, una cabana cubierta de ramas secas. Golpeó 3 veces. Eulalia abrió, con un semblante tranquilo. «Ya viniste», dijo. «Te estaba esperando». Rosaura quiso hablar, pero las palabras se ahogaron. En los ojos de Eulalia vio su propio rostro, pero era más viejo, demacrado, como si ya estuviera muerta por años. Esa misma noche, la familia de Rosaura oyó un grito desgarrador veniendo del monte. Salieron con linternas y perros, mas no hallaron rastro. Solo encontraron una prenda, el pañuelo que Rosaura siempre llevaba en el cuello. Eulalia fue interrogada el día siguiente. Dice que no sabía nada, mas su cabaña solo tenía humor y la tierra fue removida. En el suelo había marcas circulares hechas con sal y algo que parecía cabello humano. Los hombres del pueblo querían expulsarla, pero cuando fueron a buscarla, la cabaña estaba vacía. Durante semanas, la tranquilidad pareció volver. Los niños dejaron de gritar, el ganado comía bien y las noches fueron silenciosas. Hasta que un grupo de mujeres fue al río y vio algo flotando. Era una figura blanca, con el cabello cubriendo el rostro. Pensé que era una tela, pero cuando se acercaron, el cuerpo giró solito. Era Rosaura. Tenía los ojos abiertos y un sorriso a los labios. En su pecho, un símbolo tallado con algo afilado. Un círculo con 3 líneas cruzadas. El símbolo fue elevado al sacerdote del pueblo. Él palideció al verlo. Dijo que pertenecía a un antiguo rito de atadura espiritual usado para ligar una alma a otra. Eso significaba que de alguna forma Rosaura estaba unida a Eulalia aún después de su muerte. Y desde entonces, algunos afirmaron ver 2 sombras caminando entre la niebla. Una alta y delgada, la otra más pequeña, como si una guiara a la otra. A veces se detenían al frente del río y sus reflejos no coincidían. Una sonreía, la otra lloraba. Los habitantes comenzaron a abandonar el valle.
Las noches se tornaron más frías. Los animales murieron sin razón. En el aire se oyen murmullos femeninos, como oraciones repetidas sin descanso. Un niño, antes de ir con su familia, juró vio Eulalia por la última vez. Estaba de pie en la colina, hollando Volpovado, con una mano levantada. «El valle me pertenece», susurró el viento, o al menos eso creyó oír el pequeño. Al día siguiente, los árboles alrededor del río amanecieron cubiertos de marcas circulares, como si alguien hubiera caminado en círculos toda la noche. Desde entonces, el valle nunca creció igual. Años después, los arqueólogos que exploraron la zona encontraron restos de una cabana y objetos de cerámica con símbolos semejantes. Entre ellos, una vasija con un mensaje grabada. «Quien toque esta tierra sin permiso, despertará lo que duerme». Nadie quiso quedarse mucho tiempo. Desde entonces, el lugar permanece vacío, cubierto de niebla la mayor parte del año. Algunos dicen que la historia de Eulalia es apenas una advertencia, un mito nacido del miedo a las mujeres sabias. Otros garantizan que era real y que su poder sigue latente abajo del suelo del valle. A cada cierto tiempo, los viajantes afirman ver las luces se moviendo entre los árboles o oigan cantos lejanos que se apagan al pronunciar su nombre. Eulalia, Eulalia. Lo más inquietante, diga, che ainda vive por perto e che a terra è fértil. As sequências non foram registradas, sempre verde, sempre diva, como si algo debaixo respirase, como si o vale ainda registrase sua dívida. Y así termina la historia de Eulalia, la bruja del Valle de las Sombras. Mas algunos garantizan que no terminaría. Cada vez un viajante desaparece. Otros dicen haber visto figuras femeninas caminando entre la niebla, portando velas negras. Dicen que si pronuncias su nombre frente al río, algo que observas desde el reflejo, y si tienes suerte, no te responde. En un pequeño poblado de Veracruz, había una antigua casa en las tierras altas, rodeada de árboles secos y un pozo en el centro del patio. Nadie sabía por qué eso fue construido, pero todo coincidió en que algo en ella se sentía maldito. Las crianzas se atrevían a asomarse solo de día. Decían que por la noche se escuchaban pasos y susurros saliendo del pozo. Una mujer llamada Carmela, recién llegada al pueblo, decidió vivir ahí sin escuchar las advertencias. «Solo son supersticiones de gente vieja», dijo. La primera noche, mientras ella dormía, oyó un sonido muy lejos, como si de abajo la llamaran. Carmela pegó una linterna y salió para el patio. El viento soplaba fuerte y las ramas golpeaban las paredes como dedos impacientes. Cuando se fechaba el poto, notábase que la cuerda de la caula estaba tensa, como si alguien la estuviera sujetando desde dentro. «¿Hay alguien ahí?», cuestionó.
El eco evoluyó para su voz. Pero después de eso, vino algo más. Un suspiro largo, profundo, casi humano. Carmela dejó caer la linterna y corrió para casa, pero el suspiro se transformó en un canto de mujer. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron la linterna acesa junto con el pozo, pero Carmela no salió a saludar como siempre. Un antiguo poblador decidió procurarla. Tocó la puerta y escuchó pasos lentos al otro lado. Cuando la puerta se abrió, Carmela estaba pálida, con los ojos hundidos. «No dormí en toda la noche», dijo. «Esa cosa me llama por mi nombre». El anciano entró y notó marcas negras en el suelo, como si algo húmedo hubiera sido arrastrado desde la janala hasta la puerta. Esa noche, un anciano fue para la iglesia y habló con el sacerdote. «Esa casa tiene un pozo, y en Veracruz los pozos son portales si no se bendicen», dijo el cura con seriedad. «Si algo fue arrojado allí, aún podría estar tratando de salir». Carmela no oyó el consejo. A la medianoche, volvió al pozo con una cuerda y una vela. Cuando la llama iluminaba el interior, algo brillante flotaba en la burbuja. Era un colgante con la R inicial en él. Nunca había conocido a nadie con ese nombre. Decidida a resolver el misterio, Carmela bajó lentamente la cuerda, tentando sacar el colgante. Pero cuando lo tocó, el agua se agitó con fuerza. Una mano pálida emergió sujetando su muñeca con una fuerza gelada. Gritó, soltó la cuerda y cayó de espaldas. Desde dentro del pozo, una voz débil murmuró, «¡Devuélveme mi nombre!». A la mañana siguiente, la cuerda apareció nuevamente tensa, como si alguien siempre estuviera colgado de ella. Carmela fue para el archivo del poblado. Entre los registros antiguos encontré un dato inquietante. Feito más de 100 años, nesse mesmo terreno vivía una mujer llamada Rebeca R. Fue acusado de brujería por usar agua del pozo en rituales prohibidos. El pueblo la condenó y la arrojó al pozo viva. Desde entonces, el lugar fue abandonado. Carmela percibió que la captura inicial no fue una coincidencia. El colgante pertenecía a Rebeca. Al caer la noche, Carmela volvió a casa con el colgante en manos. Colocólo sobre la mesa e inspiró la letra R brillar levemente sobre la luz de las velas. El aire parece más pesado. De repente, una brisa gelada percorrió el cómodo y la vela se apagó sola. Carmela se asustó y en aquel mismo instante oyó el sono de la cuerda rozando en la borda del pozo la afuera. Chin, 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 como si alguien subiera. Pegó nuevamente la linterna, fue hasta la ventana y al observar al patio, vio algo se mover lentamente, encantado, arrastrándose en dirección a la puerta. El suelo dejaba un rastro oscuro, como sangre mezclada con lama. Carmela corrió y cerró la puerta con llave, apoyando el cuerpo contra ella. Del otro lado se escuchaban golpes suaves, insistentes, y luego una voz femenina, casi un susurro. «Carmela, abre, devuélveme lo que es mío».
El sonido venía acompañado de salpicaduras de agua, como si gotas escurrieran por la madera. El aire dentro de la casa se volvió denso, sofocante. De repente, algo golpeó el espejo de la sala y este se rompió en pedazos. Dentro del reflejo, por un instante, Carmela vio el rostro de una mujer, pálido, con los ojos negros como carbón y un collar idéntico colgando del cuello. Ella respondió y corrió hacia el cuarto, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el pozo. Los vecinos empezaron a notar cosas extrañas. Por las noches, las luces se encendían solas en la casa de Carmela y una sombra caminaba por el patio incluso cuando ella no estaba. Un hombre juró haber escuchado 2 voces cantando juntas, una de Carmela y otra más profunda, como si viniera del agua. Cuando el padre se enteró, volvió a buscarla. Al entrar, sentí un olor fuerte a tierra húmeda y a hierro. El suelo estaba mojado y huellas marcadas llevaban hasta el cuarto. «Carmela», llamó. No hubo respuesta, pero desde el fondo del pozo, allá afuera, llegó un eco. «Padre, ayúdeme». Y después, una risa distorsionada. El padre, aterrorizado, corrió hasta el pozo con un crucifijo en la mano. El agua estaba tranquila, pero reflejaba algo que no era él. En el reflejo se veía a Carmela, de pie detrás de él, con el colgante en el cuello. Se giró bruscamente, pero no había nadie. Volvió a mirar el pozo y el reflejo ahora mostraba solo un rostro deformado de mujer. Rebeca. «Tú la liberaste», murmuró una voz dentro de su mente. El padre comenzó a rezar en voz alta, pero la cuerda del pozo empezó a moverse sola, girando y crujiendo, como si algo intentara subir de nuevo. Y en medio de las oraciones, una risa femenina resonó. Una risa que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Al día siguiente, el padre había desaparecido. El pueblo entró en pánico. Algunos afirmaron haber escuchado sus gritos aquella madrugada, resonando entre los árboles. Cuando la gente del pueblo fue a la casa de Carmela, encontró la puerta abierta y el colgante sobre la mesa, ahora partido por la mitad. El pozo estaba cubierto con una tapa de madera, clavada a toda prisa, y una franja de sal rodeaba todo el patio. Nadie se atrevió a quitar la tapa, pero por la noche pude escuchar el sonido del agua burbujeando, como si algo se moviera allá adentro, y a veces una voz femenina decía en voz baja: «La maldición nunca termina». Meses después, una pareja de forasteros compró la casa, ignorando las advertencias del pueblo. Durante las obras de restauración, uno de los obreros quitó la tapa del pozo para revisar la estructura. Encontraron marcas de uñas en las paredes internas y en el fondo, algo que parecía cabello humano. Esa misma noche, la mujer de la pareja desapareció. El marido juró haber escuchado. La policía nunca encontró el cuerpo y desde entonces dicen que cada vez que alguien pasa cerca de esa casa, escucha el sonido de la cuerda moviéndose lentamente. Chi, 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 como si alguien todavía intentara subir. Dicen que, años después del caso de la Casa del Pozo, un grupo de jóvenes investigadores llegó al valle preguntando por viejas historias. Entre ellos estaba Diego, un reportero que coleccionaba leyendas como quien colecciona reliquias.
Su interés no era el sensacionalismo. Quería entender por qué ciertos lugares se negaban a ser olvidados. La pista los llevó a la Montaña Roja, un pico cuya piedra se tiñe de un rojo profundo al atardecer. Los ancianos repiten siempre la misma advertencia: no subas cuando la niebla suba, las rocas guardan voces. Por orgullo o por curiosidad profesional, los jóvenes ignoraron las advertencias, retiraron cámaras, baterías, y el registro de su condena fue inevitable. Esa noche, al pie de la montaña, encendieron la primera fogata y no supieron que encendieron algo más. La subida comenzó con risas nerviosas. El bosque pareció contener la respiración. A medida que avanzaban, las piedras cambiaban de color, volviéndose más oscuras y calientes al tacto, como si la tierra latiera. Al llegar al claro superior, encontraron un círculo de piedras rojas. Sobre las losas, marcas y símbolos hechos con una sustancia oscura que, a la luz, parecía sangre seca. En el centro, una pequeña depresión con restos de velas y pétalos negros. Diego reconoció, con el estómago helado, un trazo que había visto en archivos: el símbolo de atadura. Tocó la piedra central y por un instante, todo su cuerpo sintió un peso antiguo, como si esas rocas guardaran nombres. Un tambor lejano comenzó a resonar, primero débil, luego en sincronía con los latidos de sus propias sienes. Las cámaras empezaron a fallar, las imágenes se pixelaron y el audio cayó en un zumbido que no correspondía al viento. La joven que llevaba la cámara frontal comenzó a rezar en voz baja, convencida de que aquello era algo más que superstición. De pronto, desde el interior del círculo, una grieta estrecha dejó escapar un aliento frío que olía a tierra removida y flores muertas. De la grieta emergió una figura que no alcanzaban a definir, algo que alguna vez fue humano, suspendido, con movimientos lentos y horizontales. Su presencia apagó de golpe las risas. El silencio se volvió absoluto, pesado, y un coro de voces femeninas pareció brotar de la misma piedra. Cuando intentaron retroceder, las raíces bajo sus botas parecieron entrelazarse con la tierra. Uno de ellos sintió que sus piernas ya no respondían. Diego tiró de la compañera que tenía cerca, pero sus manos se deslizaron como si agarraran niebla. La figura flotante se acercó y con una voz que eran varias voces al mismo tiempo, dijo: el sello fue abierto, se buscó un nombre y se llamó al vacío. Las piedras comenzaron a sangrar otra vez. Un hilo oscuro recorrió el símbolo central y se derramó hacia las grietas. Las cámaras captaron, en un cuadro congelado, un rostro. No era de ninguno de los presentes. Era una mujer de ojos oscuros que parecía pedir algo que la montaña llevaba siglos guardando. Al amanecer solo encontraron una cámara tirada al borde del camino, su lente agrietada y la correa interior manchada de barro rojo. En la senda se vio lo imposible: cuerpos tendidos alrededor del círculo, manos que parecían alcanzar la grieta y no dejar nada. El audio de la grabación contenía una canción entrecortada y una voz casi infantil que repetía: «Devuélveme mi nombre, devuélveme mi nombre». Desde ese día, quienes siguieron buscando pruebas no regresaron. No hubo cuerpos que enterrar ni fosas que señalar. Simplemente la montaña se transformó en silencio y en preguntas. Las noches en la montaña cambian de color. El rojo de la piedra se vuelve más intenso cuando algún curioso se acerca, como si la tierra reclamara la presencia.
Testigos aseguraron haber visto figuras girando en círculos, iluminadas por un resplandor como de brasas, y escucharon el eco: «Devuélveme mi nombre», mezclado con el viento, como una orden antigua. Meses después, apareció un cuaderno guardado en un saco de cuero, enterrado junto a una roca. Era el diario de Diego. Sus últimas líneas eran solo garabatos. No despertamos lo que duerme. La piedra recuerda y la piedra llama. Si lees esto, no subas. El diario contenía dibujos temblorosos, el símbolo de atadura, la figura emergente y la frase: la montaña roja no es un lugar, es una boca que olvida los nombres y devora a quienes los pronuncian. Hoy, los lugareños evitan el sendero. Cuando la nieve baja y el cielo se apaga, algunos juran que la montaña respira con ritmo humano y que, por un instante, pueden oír voces que piden algo muy cerca del alma. La montaña roja permanece, vigilante y roja, esperando a quien se atreva a pronunciar el nombre equivocado. Después de meses de silencio, el valle parecía haber vuelto a la normalidad. Los árboles florecían, el viento era sereno. Pero, en una noche de luna llena, los perros comenzaron a aullar, todos al mismo tiempo. En el antiguo cementerio, la tierra de una de las tumbas empezó a moverse. Un perfume dulce, pero denso llenó el aire. Testigos afirman haber visto a una mujer con un vestido blanco caminar lentamente entre las tumbas, cargando algo en las manos, algo que brillaba. Era el mismo símbolo que Rosaura había ocultado, resplandeciente bajo la luna. Desde entonces, el cementerio nunca volvió a estar en calma. Las velas que los fieles encienden se apagan en silencio, y los visitantes dicen sentir manos frías tocando sus hombros. La segunda historia regresa al pueblo de la Montaña Roja. Después de la desaparición del investigador, un equipo militar logró sellar la entrada de la montaña con explosivos. Pero, durante la operación, las radios comenzaron a captar voces femeninas que decían: «Devuélveme mi nombre». Los soldados, aterrorizados, abandonaron el lugar, dejando atrás el equipo. Días después, el satélite captó una imagen inusual. El círculo de piedras había reaparecido, más grande, con símbolos en forma de espiral alrededor, como si algo estuviera creciendo bajo la tierra, alimentándose del recuerdo del miedo. Los dos relatos parecían desconectados, hasta que un investigador notó algo. El símbolo encontrado con Rosaura era idéntico al que aparecía en la montaña, y ambos tenían la misma inscripción: Lux tenebris vincit. La luz vence a las tinieblas. Pero había una ironía en ello, porque en ambos casos fue la oscuridad la que prevaleció. El investigador desapareció poco después de divulgar su hallazgo. Su casa fue encontrada vacía, el café aún caliente sobre la mesa y el símbolo dibujado en las paredes con cenizas. Hoy, quienes visitan el valle o la montaña sienten el mismo viento helado y el mismo olor metálico. Dicen que las historias son solo coincidencias, pero hay quienes juran que ambas regiones están conectadas por túneles utilizados en antiguos rituales. En una de las cavernas, un explorador encontró una inscripción incompleta: cuando el fuego y la sal se mezclen, el ciclo renacerá. Y, grabado debajo,
el símbolo de ambas historias hecho con sangre seca. El mal a veces no se manifiesta en gritos, sino en largos silencios, en la presencia invisible que nos observa. Un caminante nocturno juró haber visto a una mujer sentada al borde del camino, peinando su cabello con un espejo de plata. Cuando se movió, ella se acercó directamente a él y le dijo: «Ya no hay regreso». Desde aquel día, el hombre no volvió a hablar, solo dibuja círculos en las paredes, todos iguales a los de la Montaña Roja. Estas historias aún resuenan en las voces de los antiguos habitantes, quienes dicen que, cuando el símbolo aparece de nuevo, el alma que lo porta busca un nuevo cuerpo. Algunos creen que las maldiciones no mueren, solo cambian de forma. Y tal vez quien escucha estas historias ya se haya convertido en parte de ellas, abriendo una pequeña grieta para el mismo mal que juró desaparecer. Así que, si esta noche escuchas un suspiro en la oscuridad, no te gires. Podría ser que ella esté buscando su nombre. Cada historia que has escuchado fue real para alguien. Rosaura, Eulalia, los investigadores de la Montaña Roja, todos desaparecieron dejando rastros, señales que nadie pudo borrar. Y lo más inquietante es que, cuanto más se intenta olvidar, más regresan estas historias, como si necesitaran ser contadas para seguir existiendo. Tal vez el verdadero poder de la brujería no esté en los hechizos, sino en los recuerdos que despierta, en los miedos que revive y en las personas que se atreven a escuchar hasta el final. Ahora apaga las luces, respira profundo y pregúntate: ¿será que algo te está observando en este mismo instante? Porque quien escucha las voces de la noche nunca vuelve a dormir de la misma manera. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti quiere entender lo inexplicable. Quieres descubrir lo que se oculta en las sombras, lo que susurra en las historias que el mundo prefiere olvidar. Entonces, suscríbete ahora a Archivo Oscuro MX. Cada semana traeremos nuevos relatos reales, testimonios y misterios que desafían la lógica. Pero ten cuidado, porque una vez que entras en este archivo, no hay regreso. Archivo Oscuro MX, donde las historias duermen, pero nunca mueren. Activa la campana, deja tu comentario contando cuál historia no te dejó dormir y prepárate, porque la próxima puede estar más cerca de lo que imaginas.